pero no podemos subir, porque si subes, revientas. Entonces, si me estoy explicando, cada vez que ellos aumentan, tú tienes que retirar, y eso tiene un costo. ¿Cómo está la proporción actualmente? Que se ha generado mucho más de lo que se requiere. Voy a mostrarles también otro cuadrito, a ver si se logra ver acá. No sé si ya se descargó esta otra tabla de CFE. Nada más tenemos el dibujo. A ver, entonces permítanme tantito. Aquí está. A ver. ¿Se puede apreciar? Sí. Correcto. Sí, Miren, muy bien, este es el fenómeno de sobreoferta. O sea, no necesitamos tanta producción, pero dimos tantos permisos y ellos producen y suben su energía a las redes. Sobreoferta en el mercado eléctrico. Esta es la oferta. Lo que ya está en las líneas, 85,900 megawatts, de los cuales la mitad, voy a decir, lo pone CFE, y producción independiente 16,700, los permisos 7,400, etcétera. Pero esta es la demanda. La demanda es 48,000 y tú ofreces 85,000. O sea, no es posible. ¿Para qué haces cosas que no? Porque además la electricidad no se puede almacenar. Es un bien que no tiene posibilidades de empaquetarse, de embodegarse. Toda la electricidad que se genera automáticamente se pierde. Si no se consume, se pierde. Y entonces tienes por oferta 85,900, casi 86,000. Pero en este país se demanda 48,000. ¿Por qué les vamos a comprar si no lo necesitamos? Porque estamos obligados a comprarles de acuerdo a la ley. Ahora, está proyectado para 2024 54,000, pero esto va a seguir creciendo. Entonces, este elemento es también muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque los permisos que en la iniciativa del presidente, que no se aprobó, la ley que él intentó que se aprobara era cancelar todos los permisos, porque no requerimos esa energía y no se van a cancelar. Esto es algo grave. Entonces, lo digo para que también dimensionemos las cosas de cómo están estos asuntos. Bueno, miren, esta tablita es un paréntesis rapidísimo de que tanto que dicen que somos sucios en la generación. Miren este comparativo de la parte marrón baja, aquí está es el carbón, este es Estados Unidos. El 23% de su energía lo hace con carbón, Japón el 31%, China el 54% y México el 7%. O sea, estas son de las cosas absurdas, falsas, porque me chuté todo el debate en la Cámara y de veras que se dicen cantidad de mentiras que no se pueden sostener con datos serios, duros. México está utilizando su parque de carbón en 7%. Tiene 3 plantas carboeléctricas. Tiene 3 plantas y una no sirve. Regresemos al tema que estamos documentando. Y decía yo entonces, este elemento, si se puede observar otra vez el pizarrón, esto ya lo queda claro, perdemos innecesariamente y compramos innecesariamente. Entonces, paso a esta otra parte que me interesa mucho destacar, porque esto queda vigente. Y decía la iniciativa del presidente que la CRE tiene que desaparecer y el SENACE también desaparece. El SENACE
las funciones de SENACE pasaban a reintegrarse a CFE y las funciones de la Comisión Reguladora de Energía pasaban a integrarse a CFE. Esto ya no va a ser así. ¿Qué hace el SENACE? Entonces, el SENACE es el mercado. Aquí van todos los que producen energía a vender. Aquí van los privados a vender y los públicos van a vender. Y el SENACE despacha, decide a quién le compra primero. ¿Quién es el primero que va a subir su energía para que se distribuya en todo el país? ¿Quién va a ser primero? Ellos organizan el despacho y se hace una especie de subasta. En esta subasta entran primero los privados por una razón muy tramposa, porque consideran para despachar el costo variable, que prácticamente representa el costo del combustible. Entonces, cuando llegas al despacho, llegas al mercado y dices, cómprame a mí, está bien, te compro a ti, pero ¿qué costo tienes? Eólica, que es la energía con el viento. Solar, que es la fotovoltaica, no cuestan, porque el sol no te cuesta y el aire es gratis también. Entonces ellos, su costo es cero y entonces despachan primero. Y entran, son los primeros a los que se les compra. ¿Por qué lo tiene que comprar CFE? Porque esto ya no es único. Todos los que quieran energía eléctrica van a recibirla conforme al despacho. Pero CFE está obligada a dar la energía. Si se te va la luz en la casa, no le reclamas a Iberdrola, le reclamas a CFE. Si tienes bajo voltaje o un alto voltaje, te quemó la televisión o la computadora, no le reclamas a Iberdrola, le reclamas a CFE. Porque por ley, CFE está obligada a dar energía a 46 millones de usuarios. Pero CFE no puede hacerlo de forma directa. Tiene que pasar, CFE tiene que pasar por el despacho. Y cuando llega al despacho, le dicen, tu energía hidráulica no es limpia, tu energía de ciclo combinado no es limpia, entran las más baratas. ¿Y cómo le hace CFE para darle luz? Si no, aunque pueda producirla, no es despachada en primer lugar. ¿Qué hace CFE? CFE compra. Fíjense lo absurdo que es. CFE tiene que comprar la electricidad porque no la despachan primero, pero tiene que dar energía a todo el país. Entonces, CFE está obligada a comprar esta energía privada. Aquí voy a agregar otro dato. Espero que me esté explicando. Aquí voy a agregar otro dato porque es importante. CFE compra lo que produce. Imagínense el que siembra jitomates y tiene que comprar jitomates. Esto no puede ser. Pero aquí sí. Aquí sí. Cuando CFE le compra a los privados, esto es al año 222,000.9 mil millones de pesos. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, 9 y 4, 13, 5 y 2, 7, 1, 8, 2 y 1, 3, 438,000 millones de pesos al año. Al año. Esto es por no utilizar y por comprar. Entonces, la iniciativa del presidente dice, el SENACE desaparece. Ya no va a haber este mercado. Ahora CFE absorbe las funciones de SENACE. Y esto fue rechazado. ¿Perdón? No, perdón. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, Adelante, muy bien. adelante, Muy doctor, bien. adelante. Entonces, sigo avanzando, no los quiero abrumar, voy a acelerar un poquitín.
Vamos muy bien, vamos muy bien. Gracias. Hay otros costos que quiero agregar, porque las generadoras eólica y solar están muy lejos de los centros de consumo, o sea, de las grandes urbes o zonas industriales. Por ejemplo, Iberdrola tiene en Oaxaca las eólicas, pero están en planicies donde el viento, pues corre, pues, ¿no? No tiene obstáculos, pues. Entonces está en grandes planicies donde el viento corre bonito y mueve los reguiletes, pero llevar de Oaxaca a la ciudad, porque ellos despachan a Monterrey o a Chihuahua. O a Chihuahua. Entonces, tienen que llevar la energía que se produce en Oaxaca por viento, llevarla hasta el norte. ¿Cómo le hacen? Usan las redes de transmisión, usan las líneas de distribución, pasan por las subestaciones, pasan por los transformadores. Todo esto cuesta. Todo esto cuesta. Es la carretera de la electricidad. Si ustedes van en carretera y van lejos, tienen que pagar tarifa, tienen que pagar cuota, porque se desgasta, porque hay que reparar el asfalto, la carpeta, la señalización, qué sé yo, todo lo que se tiene que pagar. Todo esto le llaman porteo, que es el transporte, transportar la electricidad cuesta. Esto es parte del costo total, del costo fijo. Y nosotros no le cobramos a Iberdrola todo el porteo. No se lo cobramos. Esto es un subsidio para ellos. Este es un dato muy importante, porque si nosotros metemos, voy a mostrar otra grafiquita para tener mayor claridad al respecto. Sí, aquí está. Miren, es muy importante porque, ¿sí se observa? Muy bien. Sí, Correcto. excelente. Este es el orden del despacho actual. Así está funcionando ahorita y así quedó, ¿eh? Variable. Entonces, ¿cuál es el orden del permite a las generadoras subir su electricidad? ¿En qué orden? Entra, es costo variable, es solo combustible. Luego la nuclear, luego la eólica, hasta el 4. Entonces, este es porque no hay, el aire no cuesta, el sol no cuesta. Sirve a mí una energía porque no se consume donde hay que transportar. Eso es costo total. No puede ser nada más el combustible. Entonces vas a una gasolinera, llenas el auto, pero no lo mueves. ¿Eso cómo va a ser? Hay desgaste en la maquinaria, pues así utilizan las torres, utilizan las líneas, utilizan los transformadores y nosotros como trabajadores atendemos toda esa situación de red de distribución. Si metemos el costo total, miren, Iberdrola es la más cara. Aquí está. De costo variable, cero, ¿eh? Cero. Pero Iberdrola, tu energía se tiene que transportar. Se tiene que llevar por redes, por líneas, transmisión, distribución, subestación, transformador y bajo voltaje. Todo eso no lo pagas. Pero subasta primero porque es variable. Si metemos costo total, a ver Iberdrola, ahora me vas a pagar torres de transmisión, líneas de distribución, todo lo que dije. Iberdrola resulta ser la más cara. Aquí está. Esto es el orden del despacho con el costo unitario total. No es la más barata, es falso. Es falso. Y hay otra cosa importante, que no hay siempre
energía solar. O sea, ¿qué sucede? Ay, ya esto es me parecen las tripas de gato, pero bueno, hay otra cosa que les subsidiamos, el porteo, y hay otra cosa que se llama la energía eólica y solar. Estas dos son intermitentes, o sea, no son constantes. Ese es el término. O sea, no siempre hay sol y no siempre el viento sopla con la misma intensidad. Y de repente, como ahorita aquí en la ciudad, hay nubosidad, hay lluvia. Entonces, la energía que sirve tiene que tener cierto voltaje, cierta intensidad, porque si no, se te queda el foco como una vela, o el refri no te congela, o el ventilador no alcanza la fuerza para echarlo a andar. Entonces, tiene que respaldarse la energía eólica y solar, porque es intermitente. Además del porteo, hay otra cosa que se llama respaldo. CFE tiene que respaldar, porque si no respalda, estos le reclaman a CFE, no le reclaman a Iberdrola. Entonces, hay costo de porteo, hay costo de respaldo, y aquí tendríamos que agregar nosotros justamente lo que estamos señalando. Entonces, más por porteo al año son 30,000 millones de pesos, que hay que sumarle a estos 438,000. Ese es el respaldo, ese es el 30,000, es el porteo. Y por respaldo hay que meterle 5,000 millones de pesos. Entonces, todo esto son pérdidas. Le vamos a sumar los certificados de energía limpia, que me tardaría un rato más en platicarlo, pero haciendo la sumatoria de lo que nosotros les entregamos a ellos, estamos hablando de 500,000 millones de pesos al año. Y esto es gravísimo. Ese es el negocio, esto es lo que están defendiendo ellos. Entonces, para seguir avanzando en la exposición, pues la propuesta es simplemente modificar el orden del despacho. Entonces, digamos que hay dos, evoluciona la iniciativa de recuperar la electricidad de esta manera. O sea, en marzo del año pasado, creo que fue el 9, se aprueba la ley de la industria eléctrica, las modificaciones. Estas modificaciones eran cambiar el despacho y los permisos de autoabasto revisarlos y cancelar lo que sea un mercado negro. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Van 50 minutos, pero como entramos tarde, 10 minutos más. Tengo 10 minutos más. Muchas gracias. Rápidamente les comento, esta es otra figura muy importante de despojo, porque les das permiso de autoabasto a un conjunto de empresas que en teoría tienen que generar electricidad para su propio consumo. En el ejemplo que estoy utilizando es el campesino que siembra maíz, hace sus tortillas y se las come. No las vende, no hace una tortillería. Si tiene una tortillería, tiene que registrarse, pagar impuestos, etcétera, etcétera. No, este campesino, su economía es de autoconsumo. Usa su maíz, siembra su maíz, lo cosecha, tiene su molino, hace su masa y hace su tortilla y se la come. Punto. Eso es autoconsumo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que aconteció en el caso de las generadoras de autoabasto? Existen, aquí abro el paréntesis, existen 239 generadoras centrales de generación para, en teoría, autoabasto.
Si son 239 centrales, tiene que haber 239 consumidores. Pero resulta que estas 239 centrales de generación le dan electricidad a 77,767 consumidores. Este es el mercado negro. No están haciendo luz de autoconsumo, la están mercando, la están vendiendo. Y aquí es donde están los Oxxos. Y otro conjunto, está Liverpool, está Palacio, grandes armadoras automotrices, etcétera. Está Telmex. Es impresionante el emporio de Slim, etcétera. Esto se está revisando. La iniciativa del 9 de marzo de 2020 esencialmente son dos cosas. El despacho se va a modificar y entran primero las hidroeléctricas. Y dos, vamos a revisar todo esto. Y este mercado negro lo vamos a cancelar. Ajá. Vamos a agregarle acá para ir cerrando las cuentas. En la página anterior vamos a agregar este dato del autoabasto. Aquí había que agregar el porteo, el respaldo y había que agregar el autoabasto. El autoabasto, que son otros 25,000 millones de... No, es un robo, pero a despoblado, pues. Entonces, contra esta ley hay un conjunto de amparos. Y como se amparan, porque en teoría esto viola la ley, lo que hace Andrés Manuel es, para que no viole la ley, pues cambiamos la ley. Cambiamos la ley en la Constitución. Entonces, la reforma de Andrés Manuel, la de noviembre de 2021, es en respuesta a estos amparos. Y entonces aquí es donde dice Andrés Manuel, y es lo que me parece a mí muy importante destacar y ubicar, porque esta ley de 2021, la que no se logró aprobar, es la que dice 54 CFE, 46 ustedes privados. Desaparece la Comisión Reguladora de Energía, desaparece CENACE, desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos. CFE no queda despedazada en subsidiarias, en estas 4 áreas. Ahora CFE vuelve a integrar dentro de CFE generación, transmisión, distribución y comercialización. Ya no están separadas, se reabsorbe. Les voy a cobrar el porteo, les voy a cobrar el respaldo y varias cosas más. Esto es superior, es mayor que solo cambiar el orden del despacho y anular estos consumidores. No logramos ir por 54%. No logramos ponerles un límite a los privados. No desaparece la CRE, que es la que fija las tarifas. No desaparece CENACE, que es el que ordena el despacho. ¿Qué hicimos acá? Simplemente decirles, subes en primer lugar las hidroeléctricas. Pero las hidroeléctricas, dentro de 8 o 10 años, van a producir el 20%. Esto lo dijo Andrés Manuel ayer. Las hidroeléctricas van a producir el 20%. Actualmente están en 3. Van a producir el 20%. Esto es un avance, ¿eh? Pero pues queríamos 54. Y estamos quedando en 20. Queda viva la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Queda CFE despedazada. Y está en pleito si les cobramos porteo y respaldo, porque hay amparos sobre todo esto. Muy bien. Voy a aprovechar mis últimos minutos para decirles otra cosa adicional. Y es que CFE
es una empresa que contrata empresas. O sea, esto es algo que tampoco está presente en la ley, ni en la de marzo de 2021, ni en la que hoy se acaba de rechazar. Esto es outsourcing. O sea, hay una privatización dentro de CFE. En la zona que atendía Luz y Fuerza, de donde yo trabajé, en la zona centro, donde desaparecen y liquidan, Calderón liquidó a Luz y Fuerza, la extinguió y despide a más de 40,000 trabajadores. Yo soy uno de ellos. CFE en la zona centro tiene trabajando a 6,660 empresas para atender la zona que atendía Luz y Fuerza. Entonces desaparecen a una empresa y contratan a 6,660. ¿Y quiénes son estas 6,660? Pues Iberdrola, Enel, o sea, hay otra privatización oculta. Vemos nosotros el mercado negro, vemos eólicas, vemos fotovoltaicas, vemos que no pagan porteo, pero hay algo que tienes que ver, que dentro de CFE, dentro hay capital privado, que CFE contrata, y las empresas que está contratando son transnacionales y algunas nacionales. Dentro de las empresas nacionales están administradores de la misma CFE y los líderes charros de este sindicato. O sea, aquí hay corrupción y también hay saqueo. Entonces, estoy hablando de dos privatizaciones. La que está fuera de CFE y la que está dentro de CFE. Y esta se está tolerando. Perdón, hay que decirlo. O sea, nosotros tenemos a partir de solicitudes a el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tenemos ya documentado y lo estamos peleando, que estas 6,660 empresas salgan, porque el outsourcing ya está prohibido. Ya se aprobó el año pasado una ley que lo prohíbe y se sigue practicando. Bueno, en la misma Cámara de Diputados hay outsourcing, pero bueno, ya no quiero abrumarlos más. Prefiero en todo caso que si quieren preguntar u opinar o criticar, desde luego, ¿no? Se vale. Diferir, por supuesto. Para eso son estos eventos, ¿no? Que amablemente ustedes me invitaron. Y bueno, estoy a sus órdenes. Yo aquí le dejaría, Marisela, Francisco, yo aquí le dejo. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, la de si es lo mismo transmisión que porteo. Es una pregunta. Y yo creo que también si la Suprema Corte declara constitucional la reforma energética, me imagino que la pregunta es ¿qué va a pasar? Es las únicas. Y aquí hay dos compañeros que están pidiendo la palabra. No sé si al final lo pudiera contestar. No, pues mejor todas, ¿no? Para ver si se pueden Sí. contestar de manera global. Muy bien. Adelante, Carlos. Gracias. Saludos a todos y todas. Espléndida explicación, maestro. Tal vez porque soy ingeniero mecánico electricista, pero estoy más en el campo de la electrónica y últimamente me he alejado, soy más administrador. Pero mi pregunta va más en el campo de qué podemos hacer los consumidores. No sé, estaba tratando de ver algunas maneras. Por ejemplo, ideas locas, ¿no? Como, ¿qué tal si hacemos apagones? O nos damos un balazo en el pie nosotros mismos, pues porque son los primeros que despachan los... Lo va a escribir en el chat para poderlo leer. Pues hasta ahorita ya no hay más preguntas. Hay que, ¿hay Francisco? Sí, adelante. Sí, Francisco Griego. Ah. Sí, hola compañeros, buenas noches.
Sí, yo tengo una duda. Bueno, ahorita pregunté, yo fui el que pregunté en el chat sobre si porteo es lo mismo que transmisión o porteo es todo el conjunto de lo que se ahorra las empresas privadas. Pero la otra pregunta es que tengo una duda, tú que estás empapado en el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la ley de la reforma eléctrica no era inconstitucional, pero estoy un poco enredado de que en qué beneficia que haya sido, que no sea inconstitucional. O sea, no sé si está refiriendo a la ley a la ley de a la reforma eléctrica que no se aprobó en el Congreso, o a la ley eléctrica esa que mencionaste del 2021. O sea, ahí tengo un poco de confusión si se está hablando del mismo tema o si son dos cosas diferentes. No sé si me explico. Sí. Esa sería. Sí, muy bien. La pregunta de Noé dice que ¿cuáles son las posibilidades de que la ley vuelva a presentarse? Me imagino que se refiere a volver a decretar, ¿no? Esta ley. Perdiendo. Sí, bueno, yo pienso que pues hay una ofensiva por incluso lo que está en... O sea, hay dos cosas que hay que distinguir. O sea, cuando tú intentas cambios en leyes secundarias, necesitas mayoría simple en leyes secundarias. Si vas a reformar la Constitución, requieres la mayoría calificada. Entonces, la primera ley que yo comento se aprobó el 9 de marzo de 2021. Eso no reforma la Constitución. Eso reforma las leyes secundarias de la energía eléctrica. Ahí bastó mayoría simple, que Morena sí tiene. Entonces, se aprueban esas leyes secundarias que en esencia ordenan el despacho y van a cancelar el mercado negro, el falso autoabasto. Eso es lo que se aprobó. Cuando se aprueba esto, muchos se amparan. Hay cerca de 400 amparos contra esta ley. Varios de esos amparos es porque violan la Constitución. Pero hay otros amparos que dicen viola el TEMEC o viola las leyes de competencia o viola un derecho. No son amparos porque viola la Constitución. ¿Qué hizo la Suprema? La Suprema dice, los amparos que dicen que viola la Constitución, no viola la Constitución. Entonces, todos los amparos porque viola la Constitución, esos quedan, no proceden. Pero están vivos otros amparos. ¿Sí me explico? Están vivos otros amparos que no es contra la Constitución, sino que violan el TEMEC, etcétera. Esto es lo que hizo la Suprema cuando desecha. No es que diga la Suprema son constitucionales, no. Desechó el recurso que reclama que viola la Constitución. Ahora, así quedó. Entonces, dice Andrés Manuel, con esto ya es suficiente. Yo pienso que no. Lo digo con respeto. No está bien. No, íbamos por una sandía y te quedas con un tejocote. Así yo veo las cosas. Eso no está bien. Ahora, hace un cambio en la ley minera.
Solo requiere mayoría simple. Ya se aprobó. Ya se aprobó. ¿Qué creen que va a pasar? Pues otros amparos. Y otra vez, la misma ruta van a seguir. Amparos y la van a detener. Van a conceder amparos. Y otra vez, vámonos a hacer una ley que reforme la Constitución. Van a perder. O sea, quiero decirles que el camino parlamentario está siendo cuantitativamente insuficiente para lograr estos cambios. El camino del parlamento, de la votación, o sea, yo he visto en redes, ahora nos la pagan y en 2024 nos vemos. Pues perdón, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, tenemos que hacer algo porque si no le entra el pueblo, no vamos a poder. Y eso pasó en 38 y eso pasó en 1960. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, nosotros por acá estamos clarísimos que sin los trabajadores, sin la participación y la lucha de los sindicatos del sector, petroleros y electricistas, si nosotros no le entramos, esto no va a avanzar. Y tenemos un problema, porque estos sindicatos están dominados por los charros. Tenemos a un tal Martín Esparza, que es un charro, y a un Víctor Fuentes, el del SUTER, y Romero de Champs, que dejó a sus pupilos, a Ricardo Aldana al frente del sindicato petrolero. Y tenemos que sacarlos. Y tenemos que restablecer la fuerza sindical que empuje más allá, porque el mismo presidente ya dijo en una mañanera, aquí le dejo, yo ya no voy a intentar, que venga otro y que lo haga, yo aquí le dejo. Y pues nos toca a nosotros, pues ¿a quién le va a tocar? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, los consumidores pueden organizarse. Yo ahí, por ejemplo, es algo que estamos sosteniendo por acá y es la tarifa social. O sea, hay consumo de 0 a 150 kilowatts al mes. Quien consuma eso tiene un foco y un contacto en casa. Y esa tarifa debe ser exenta de todo cobro, porque le vamos a cobrar a la pobreza, y esa es una tarifa social. Y las tarifas que vayan subiendo, pues las tenemos que ir dosificando, porque supone que tiene gente más recursos, que tienen refrigerador y varias teles, etcétera, etcétera. O sea, que sea una tarifa móvil, dinámica, pero justa. Y esa es una iniciativa que nos permite la ley como iniciativas ciudadanas y no van a requerir 2/3 partes. Ese es un ejemplo. Y la otra que estamos discutiendo por acá con corrientes democráticas es la consulta. Que el pueblo decida, porque estos diputados no nos representan. Ya les comenté, yo vi el debate en el canal del Congreso. Y de veras, o sea, yo tengo alumnos que tienen los chicos de 8º semestre de la Facultad de Economía, tienen mayor capacidad de expresión, de oratoria, de saberse dirigir a la más alta tribuna que tiene este país, porque yo lo que vi ahí es basura, basura, insultos, o sea, parecía un tianguis, carajo. Bueno, no sé, o sea, se me hizo pero terrible, terrible ese debate. Era insultarse, era atacar al partido, no a la propuesta, no a la iniciativa, era atacar a una organización y la organización atacada atacaba a la otra organización. Hubo algunas intervenciones que se salvan, me gustó la de Aleida Alavés, se me hizo muy buena. La de Gerardo Fernández también se me hizo interesante, pero hay 3 o 4 que se salvan, Y no, esa Cámara, igual, yo lo digo también con respeto, no podemos depositar en esta Cámara la expresión del pueblo. El pueblo no está presente en la lucha, está ausente. Y sin el pueblo esto no va a avanzar. Y creo que no podemos limitar
al pueblo a que deposite una papeleta con una cruz hasta el 2024. Pues eso no, yo no coincido con eso, es insuficiente. Tiene que estar el pueblo organizado, consumidores, trabajadores, y hacer cada quien lo que pueda y hacer lo propio. Pero bueno, eso es lo que podría contestar. El porteo es todo el sistema. Pasa por la transmisión, la distribución y las líneas de baja tensión. Eso es todo el porteo. No solo es pasar por la transmisión. Porteo es hasta que te llegue a casa, hasta que te llegue al comercio. Hasta ahí tiene un costo. Y eso lo estamos pagando nosotros para Iberdrola, Mitsubishi, Enel, Mota Engil, etcétera. Todas las transnacionales que ya se han comentado bastante. Pues sí, creo que no va Andrés Manuel a insistir. Creo que él ya dio el carpetazo, ya él dio la vuelta a la hoja y creo que no, o sea, vienen los amparos, incluso en, perdón, vienen los amparos incluso en litio, en litio. O sea, así como están en la ley secundaria, también hay amparos. O sea, no, Andrés Manuel ya cerró el capítulo, pero los capitales, las transnacionales, los apátridas, no lo han cerrado, van a seguir. Y si no le entra el pueblo, pues, ¿cómo? Un solo hombre no va a ser capaz. Eso así no es la historia, pues. Los cambios los hacen los pueblos. Por ahora puedo comentar esto. Estoy aquí a sus órdenes. Perdón, Francisco está pidiendo la palabra. Adelante, Francisco Griego. Yo ya había hecho mi pregunta, yo creo que no, nomás que no bajé la mano, pero sí me quedó claro. Muchas gracias por la explicación. ¿De qué, Francisco? El compañero José de Radio Morena. Adelante, José. Muy buenas noches, compañeros. Uno cuando empieza a hablar pregunta si lo están escuchando porque no está seguro de que se escuche. Hago esa misma pregunta de entrada. Sí, se escucha muy bien. Felicito al economista, a Mario Benítez. Yo Gracias. estudié maestría también en economía y la verdad es que llegué preguntando por qué está reventando el sistema capitalista y me dijo el doctor, no, pues aquí no vas a enterarte del por qué, ¿no? Era una maestría en asuntos internacionales y no vimos ni un solo asunto internacional, a no ser el TLC, ¿no? Y cosas de esas. Bueno, yo lo felicito, economista. Empiezo preguntando si lo que dijo hace un momento, como yo pienso retransmitir esto por mi radio TV, pues si hay algo que no podamos ahí exponer de lo que ustedes puso, pues ahí le encargo que me diga. Ahí dejé mi correo electrónico en el chat, ¿no? Y también al compañero que sí me hizo favor de hacer el milagro de poder yo copiar la charla, a Salvador Sánchez. Ojalá también a través de mi correo pueda comunicarse conmigo para que me enseñe cómo hacer eso, ¿no? Yo tengo muchos programas en Face y no he podido lograr eso, en darle luz verde para que haya copia. Ahora sí me voy a centrar en lo que voy a decir, que para eso intervengo. Es axial lo que acaba de decir Mario. Obrador nos ha dicho que solo el pueblo salva al pueblo. Pero hay que agregar una cosa. Solo el pueblo organizado salva al pueblo. ¿Y quién organiza al pueblo? Pues el partido. Sí, el partido, el movimiento, muy bien, ahí vamos y vamos a ir adelante. Pero la herramienta para poder transformar pacíficamente una nación con un método radical de convicciones y de moral es el partido. Y puedo decir así nada más, abuelo de pájaro, que pues en Veracruz parece que no hay partido. En Baja California parece que tampoco hay partido. Echamos un ojo allá al sur, ¿verdad? ¿Qué pasa con el litio allá en Bolivia? ¿Qué pasa con el golpe que le dieron a Evo? Pues vino un contragolpe y se sigue operando el asunto del 80-20, 80 para el país y 20 para los interesados en ganar e invertir, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, o sea, es para llorar los diputados que tenemos, inclusive algunos de Morena. No sé si también se refería a eso, Mario, pero yo sé que también por ahí.
porque hemos dejado al partido, pues el presidente no se ocupa del partido. Por supuesto, ¿por qué? Porque es el presidente. Y él dice, mi tarea es gobernar este país. Y dejo al movimiento, así en general, ¿no? Y al partido, también así un poco deshaciéndose de la papa caliente, que hagan su tarea. Entonces, aquí tenemos un problema serio, pues. Un problema serio, que es el liderazgo. Cuando yo hablaba de liderazgo allá con el Fisgón, que se enojó mucho, pues yo no me refería al presidente. El presidente es un buen líder y está haciendo lo suyo en el gobierno. Yo me refería al liderazgo del partido a nivel nacional. Bueno, aquí ya es una cuenta que ya hemos contado varias veces, ¿no? ¿Qué pasó con Mario? ¿Qué hizo para que hubiera votación favorable para esto? En fin, ¿qué tenemos que hacer? Quebrar piedra, pero no quebrar piedra en infiernitos, no quemar pólvora en infiernitos. No, aquí lo que hace falta es ponernos a la camiseta del movimiento y hacerlo partido, que sea sólido, que tenga una ideología. ¿Cuál es la ideología? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la ideología del partido? ¿Qué me van a decir, no? Por ahí un compañero que respeto mucho y que admiro, dijo, pues, una sola palabra, la ideología del partido es servir. ¡Ah, caramba! Es muy simple eso, ¿no? Servir o servirse. ¿De qué se trata? El partido tiene que tener una ideología de base, de pueblo, pues, porque si no la tiene, pues van a entrar los pequeños burgueses al Congreso, va a haber los que tienen obviamente enrevesada la moral y van a Río de Pescadores a hacer la ganancia y vamos a tener un infiernito. Cuando se vaya el presidente, porque se va al final, el 24, ¿no? Él dice que no más. Bueno, no tenemos el reemplazo, compañeros. Hasta ahorita yo no veo el reemplazo. Y insisto, aquí lo importante es que con dinero o sin dinero hay que educar políticamente a la gente, ¿sí? Para poder empezar a hilvanar fino y tener una ideología bien concreta. Las ideologías no son de Los Ángeles, señores, ¿verdad? ¿Qué decían los zapatistas en un muro de Ocosingo cuando empezaron allá en el 94? No somos ángeles, somos del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Entonces no vamos a hacer milagros tampoco, pero necesitamos hacer algo que pueda parecer algo parecido a un partido político fuerte. Y yo estoy a disposición de ustedes en mi radio y en mi TV radio, y también para cuando quieran platicar sobre pensar la política, he dicho yo, filosofar sobre la política. Filosofar no es en las nubes, es acá abajo. Esta es mi participación y felicito a Mario Benítez y acuérdense de esto, solamente el pueblo salva al pueblo, pero solamente el pueblo organizado salva al pueblo. ¿Y quién organiza al pueblo? Termino diciendo, el partido. ¿Dónde está el partido? Construyamos el partido, carajo. Gracias. Tenemos la mano levantada del compañero Doroteo Arellano. Adelante, compañero. Sí, buenas noches. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, buenas noches. Gracias. Bueno, la vez pasada, bueno, son dos cosas. La vez pasada le había preguntado al ponente, y creo que por razones de tiempo, pues ya no se alcanzó a contestar. Además de que creo que lo iba a buscar ahí en lo del 2013, si no mal recuerdo, ¿verdad? Porque necesitamos documentarnos bien acerca de pues, la información que él nos ha presentado. Es muy valiosa y creo que para mí es la primera vez que se habla de esa manera en cuanto a esta reforma eléctrica. Había escuchado unas 2, 3 pláticas acerca de ella, pero no con esa gravedad que ahora lo percibo, ¿no? De que pues por ley estamos obligados como pueblo a respaldar, ahora sí que a condonarles todo lo que conlleva el porteo y todo eso. Y eso para mí es aterrador, pues, porque ¿qué tipo de políticos se tienen? ¿Verdad? Se supone que Morena está, pues, tratando de hacer algo. Y desafortunadamente no nos representan, pues, los diputados que están oficialmente, ¿verdad? Entonces, pues sí, me gustaría que, si no tiene a la mano el compañero ponente, pues que si no los hiciera llegar con el compañero Francisco Vargas, ese link, ese enlace, donde está pues sustentado esa
todo ese conocimiento que nos vino a compartir, compañero. Ese es un aspecto. El otro es con respecto a lo que acaba de decir el compañero de la radio, José. Solamente el pueblo organizado pudo salvar a la nación, ¿verdad? En el 2016 nosotros, un comité de base de Morena, lo decíamos en la primera y segunda semana de enero del 2016, que iniciamos con un curso de formación política, 8 meses antes que el doctor Enrique Dussel. Entonces, ahí decíamos que efectivamente, hace más o menos un siglo, allá en Rusia, los rusos decían, proletarios de todo el mundo unidos, ¿verdad? Y después, casi cerca de 100 años después, un mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía eso precisamente, ¿verdad? Que solamente el pueblo organizado podría salvar a la nación. Aquí yo difiero poquito acerca de lo que dijo el compañero de la radio, José, de que el partido va a organizar al pueblo. Yo veo que debe ser al revés, que el pueblo debe organizar al partido. Es decir, nosotros mismos. Decíamos en ese curso del 2016 que nosotros debemos de tener al menos medio gramo de autoestima para tener el valor suficiente de decir, nosotros hay que organizarnos y empezar a hacerlo. Porque si nos esperamos a que el partido, los dirigentes, empiecen con la organización, pues nos vamos a morir, van a morir nuestros hijos y nuestros nietos y vamos a seguir casi igual o peorcito. Entonces yo exhortaba a mis compañeros de aquel tiempo a que tuviésemos ese medio gramo de autoestima, primeramente, ¿verdad? Aparte de otras cosas más, pero no quiero andar mucho en ello. Entonces creo que sí debemos de ser nosotros los que empecemos la organización y no al revés, porque ya nos dimos cuenta que nuestros dirigentes oficiales pues no nos representan. Entonces, esperar a que ellos empiecen la organización, pues de mi parte sería iluso. Ahí termino con los dos aspectos. Gracias. Parece que por lo pronto no hay ninguna otra reflexión. Nada más hay algo en el chat donde dice, muchas gracias, maestro, excelente su presentación, muy buena información. Y deja claro el asalto que está sufriendo nuestra nación. Y anteriormente había puesto también, si muchos diputados federales ni estudios académicos suficientes tienen, ¿qué se puede esperar de ellos? No se diga de los diputados locales, están todavía peor. Y está aquí Carlos González nuevamente. Adelante, Carlos. Gracias. A mí me late que va a ser otra noche de catarsis, porque aquí estamos hablando de cosas, de generalismos que todos saben o que todos muchos entendemos de manera diferente. Y esos llamados a la organización pues van a quedar ahí. Buenos deseos. Algo que sí quisiera puntualizar, digo, a reserva de que considero que no estamos avanzando ahí en términos concretos. Lo que yo considero un error común, que cuando en los diálogos, la gente que escucho, como al compañero de ahorita, no sé si está afiliado o no está, o si es militante en el sentido de que sea activo, pero yo veo que muchas compañeras y compañeros hablan del partido y visualizan a Mario Delgado, o a Xóchitl, o a Citlali, o a Berta, y yo estoy en desacuerdo con esa concepción. O sea, el partido es la militancia, y resulta que los que elegimos como representantes, o que nos impuso el INE y el tribunal, pues son
no son el partido, son quienes han secuestrado, quienes han traicionado al partido. Y muchos compañeros utilizan el pueblo a conveniencia, cuando aquí en este grupo donde bueno, somos la mayoría de los que aquí estamos, pues llevamos meses organizando, ¿no? Con resultados buenos o malos, limitados, pero somos los que hemos estado activos, y veo que hay compañeros que, apelando al pueblo, a esa cosa tan difícil de aterrizar, de conceptualizar, etcétera, pues reniegan del mismo grupo, ¿verdad? Y creo que eso también es peligroso, porque revela que estoy de acuerdo con el compañero José Luis, es pueblo organizado, somos los militantes, y andan buscando en otra parte esa militancia cuando ya estamos aquí, o traen otras intenciones y andan con esa excusa del famoso pueblo sabio y que es el que va a organizar al partido, pues andan buscándole por otro lado. Y yo creo que hay que apoyarnos entre nosotros, somos ese pueblo organizado, y a veces van a ir las cosas como queremos y a veces creo que no va a ir, pero yo creo que nos falta convicción de demócratas, de aceptar las cosas, ¿verdad? Y por ahí lo comenta Griego, también quería comentar que pues no es cuestión de estudios, ¿verdad? Sí es un factor, pero a lo mejor es el 20% de importancia, no el 80%. Gracias. Bueno, escríbelo mejor, Vicente, gracias. Escuchamos nuevamente al compañero José de Radio Morena. Adelante, compañero. Apoyando, entiendas. Bueno, la verdad que me complace enormísimamente que haya ideas encontradas. Por supuesto, estamos en la gestación de un partido que, insisto, debe ser la herramienta para la transformación. No vamos a entrar aquí en el dilema de qué fue primero o qué es lo principal, el huevo o la gallina. Para otro día podemos filosofar si gustan, o tomamos un café. Pero el partido no se puede organizar. Es soñar que podemos organizar el partido para conducirlo por la vía correcta, para que pueda ser el asidero del pueblo, ¿sí? ¿Qué decía el cantante Víctor Jara en Chile? No hay que bajar al pueblo, hay que subir al pueblo. El pueblo está por encima de todo, inclusive del partido, ¿no? Inclusive del Papa. Y no digo más porque a lo mejor me excomulgan aquí. El pueblo es, decía Obrador, o sigue diciendo Obrador, es peso pesado, pues. Pero un peso pesado inerte, pues, aunque pesa mucho, no funciona. Hay que engranar. Los partidos que se han formado para hacer transformaciones no son de plástico, pues. Vean las revoluciones que ha habido en el mundo. Y si el líder de esa revolución no tiene una herramienta que se llama partido para poder proceder y hacer leyes y cuidar la seguridad de la nación, y si se va a la guerra, pues también enfrentar la guerra con un partido que tenga convenciones y resoluciones. Si nos vamos a la idea de que pues ya no se puede, no se va a poder nunca organizar un partido, bueno, pues estamos entonces en un barco sin timón y sin timonel, en la marea y el vaivén de las reuniones para poder imponernos allá como concejales y como diputados. Y bien lo dijo hace rato un compañero, en política los vacíos se ocupan. Y entonces, ¿dónde están los morenos de veras y las morenas de veras? Allá en los puestos claves de las diputaciones y los senadores. ¿Cómo llegaron ahí? Pues, ¿quién está regenteando ahora? Por ahí leía de reojo que va a haber 2 padrones en Morena. También hay que enterarnos cómo está eso, ¿no? Va a haber 2 padrones. El otro padrón pues viene a la gandalla, me imagino. O sea, pero no debemos trabajar en política con imaginaciones nada más, pues. Seamos prácticos. Vayamos a leer los estatutos y a poder proceder para poder ir fraguando. Yo lo he dicho más de una vez acá y lo vuelvo a repetir. El edificio del partido, los bloques del partido son los grupos organizados, los comités de base. Y el cemento, nos falta el cemento, no tenemos ideología. ¿Cuál es la ideología del partido? Entonces, tenemos que hacer, diríamos, seminarios de estudio
así a través de este medio, para poder decir, a ver, ¿por dónde está el camino de la izquierda mexicana? ¿Y qué es eso de la izquierda? ¿No? ¿Y qué es eso de lo que decía hace rato, proletarios del mundo unidos? Esa es historia, y pasó, y estuvo allá en el oriente.